pero muy buenos días a todos ustedes que están del otro lado de las cámaras de este estudio de televisión. Para nosotros siempre es un honor recibirlos y que ustedes nos reciban donde quiera que ustedes estén en este lunes 24 de agosto 2026. Bueno, el año va ya de salida, esto va como caña para el ingenio, como dicen. Y este mes también, lo que le queda es apenas una semana. Yo soy Francisco Lluveres, pero muy buenos días también a nuestro querido general Soto Jiménez en este lunes de los análisis. Cuéntemelo todo, ¿cómo está usted? Buen día. Bueno, oyéndote en tus introducciones tú siempre metes un regionalismo, sí. Como caña para el ingenio, pero es verdad. Sí, pero va rápido. El tiempo es inamovible, pero lo que van rápido son los acontecimientos. Así es. Nacionales e internacionales. Así es, muchas informaciones, muchas noticias. Y como siempre los lunes llevamos invitados especiales para ustedes, para que puedan tener esa información siempre de la mano de lo que nosotros queremos con el análisis del general Soto Jiménez, que día con Eddie Bueno. Y hoy tenemos un invitado sumamente especial y yo sé que ustedes lo van a disfrutar mucho y van a aprender mucho de lo que vamos a hablar, que es de geopolítica. Y le paso ahí la pelota a usted para que sea la presentación. Bueno, déjame decirte que el invitado siempre hay una formalidad, ¿no? Y ustedes los comunicadores siempre dicen un invitado muy especial, pero realmente el invitado de hoy es muy especial. Tan especial que le voy a decir algo. Yo siempre pensé, él estaba predestinado para este espacio, pero antes de yo conocerlo, en circunstancias muy apropiadas, yo siempre pensé que iba a coincidir en algún momento con él, porque él es un verdadero especialista en temas internacionales, pero también en lo que ha sido mi tema por mucho tiempo, que es el tema de las relaciones dominico-haitianas. Sí. A tal grado que debo decirle que él es el verdadero especialista, y hay que decirlo, de la fuerza del pueblo. Así es. Con una vieja data de conocimiento y formación académica en esos temas. Bueno, y en ese sentido, yo quería decirte que el tema de hoy, aunque tiene una razón muy específica de ser de su presencia, él estaba destinado a venir aquí tarde o temprano, porque nuestro programa tiene que estar cargado para el tema de la geopolítica y las relaciones internacionales y la diplomacia. Se trata, dándole la más cordial bienvenida, a Inocencio García. Bueno, buenos días. Yo estoy honrado con esta invitación, ¿no? Bueno, Lluveres y usted, general Soto Jiménez, bueno, siempre mi admiración, ¿no? Bueno, y estoy a la disposición de ustedes para que conversemos. Yo sé que ustedes me van a preguntar sobre el recién concluido Congreso Internacional de Geopolítica y Relaciones Internacionales, que concluyó, fue viernes 21 y sábado 22, que se denominó América Latina y el Caribe, desafíos y oportunidades ante el nuevo contexto internacional. Y bueno, usted que estuvo en la primera sesión de apertura el viernes, bueno, también puede dar cuenta del altísimo nivel de los expositores, porque fueron expertos, verdaderos expertos, académicos, políticos, expresidentes, nacionales e internacionales. Es decir, fue una verdadera jornada yo diría, que disfrutamos, ¿no? de tan alto conocimiento que se desplegó ahí, y lo importante de eso, Lluveres y usted, general, lo actualizado de las informaciones, tratando los temas, yo diría, los temas del momento en materia de cómo anda el mundo, cómo anda la inestabilidad mundial,
¿no? Y que estamos ante la presencia de que ese mundo que conocimos después de la Segunda Guerra Mundial y ese mundo que afortunadamente dio como resultado la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Es decir, el sistema multilateral que nosotros tenemos que reforzar, que se renueve, pero que siga el sistema multilateral, donde hay reunidas 193 naciones, ¿no? Bueno, pues a pesar de toda esta incertidumbre e inseguridad mundial, bueno, pues se necesita que los estados fortalezcan la Organización de las Naciones Unidas y que de una u otra manera se pueda corregir la distorsión histórica del Consejo de Seguridad. Escúchame que te interrumpa, Inocencio, pero no podemos dejar cosas de lo que has dicho. Yo creo que este Congreso no fue interesante, que lo fue mucho, fue trascendente. Así mismo es. Por muchas razones, y la primera ya tú la mencionaste, la actualidad, sin sesgos ideológicos, simplemente la realidad servida en los expositores de primera calidad. Bueno, y entonces, eso es lo primero, digno de conocerse, porque tú sabes, y yo creo que este debe ser el primero, pero lo menciono de segundo, tú sabes que hay, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, un despertar de la geopolítica. Así es. Que estuvo muy bien, como tú señalas, la misma geopolítica, las mismas escuelas geopolíticas tuvieron influenciada mucho por el término de la Segunda Guerra Mundial, porque el nacionalsocialismo alemán estuvo basamentado precisamente en los grandes pensadores geopolíticos alemanes. Entonces, esos conceptos del Lebensraum, del espacio vital, del pangermanismo, al perder la guerra Alemania, entonces quedaron en estado de acusación. Bien, mientras que otros países, yo me refiero básicamente, por ejemplo, una de las principales escuelas de la geopolítica es la escuela del poder terrestre. Ese es de Mackinder, inglés. Pero resulta que tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos, en vez de abandonar con cierto celo la geopolítica, la asumieron como un instrumento y la aplicaron no solamente en la conciencia geográfica del Estado, sino también en sus fines expansionistas. Exactamente. Bueno, y florecieron otras escuelas. La de Mackinder parecía favorecer, y Mackinder fue muy anterior al fenómeno, a la Unión Soviética, porque él hablaba de Helland, la tierra corazón, que era precisamente, estaba dentro de la Unión Soviética. Sí, bueno, y entonces... y hoy está en Rusia. En Rusia, claro. Lo representa Rusia. Claro. Pero resulta que los Estados Unidos, lo que hicieron hoy, y lo hicieron los Estados Unidos porque es un elemento que está ahora en el concepto, que es el otro factor importante, cómo ha ido cambiando no solamente la visión geopolítica, sino el concepto de bipolaridad y posteriormente de unipolaridad, y quedó sepultado aquel concepto de Fukuyama del final de la historia. Que fue un fracaso. Que fue un fracaso total. Es más, en el momento cumbre de que solamente se hablaba del final de la historia y el último hombre, resulta que estalló, y el fin de los nacionalismos y el fin del Estado, estalló el conflicto de los Balcanes. Así es. ¿Verdad? Que según los números produjo casi 1 millón de muertos, ¿verdad? La guerra de los Balcanes, cuando se supone que ya eso no iba a pasar, y pasó. Y lo más importante de nuestro Congreso en este momento es ese, dar una visión de actualidad de lo que está pasando. Hay una de las ponencias, por ejemplo,
que a mí me interesó mucho cuando se está hablando de la geopolítica francesa. Y yo recuerdo que cuando nació ese concepto de geopolítica, de la Escuela Geopolítica Francesa, se llamaba, y le chocaba a todo el mundo, la Escuela del Caos, la geopolítica del caos. Bueno, en el momento, entonces no cabía. A mí me enseñaron las escuelas norteamericanas, por cierto, en cuanto al ámbito nuclear, que los misiles de los franceses, después de su salida de la OTAN, estaban apuntando para arriba, apuntaban hacia arriba. Era un chiste de mal gusto, pero lo más importante es que si tú estudias en su conformación, eso que se estudió oye, tú dijiste en la apertura una cosa que es muy cierta. La gente tiene la idea o la percepción de que va a desaparecer el sistema internacional y las Naciones Unidas. Pero tú hiciste una aclaración, estamos en un proceso de cambio. De tránsito. Entonces el sistema internacional, con los antecedentes que tú dijiste, no va a desaparecer. Se está reacomodando a las nuevas. Hay un reacomodo, por ejemplo, en estos cambios, o sea, cuando uno registra las transiciones, ¿no?, que se han producido a nivel mundial a través de la historia, bueno, pues siempre hay un factor propulsor de ese cambio que es la aparición de nuevas tecnologías. Por ejemplo, ¿qué le dio expansión al modo de producción feudal? Bueno, pues la herradura del caballo que la inventaron los chinos. ¿Por qué hubo una expansión del sistema feudal con esa tecnología, con la herradura donde se podía poner el pie? Bueno, porque los señores que tenían caballos, ¿no?, necesitaban del señor feudal mayores instrumentos como la lanza. Entonces tenían mayor capacidad para ellos luchar de apoyo con... Entonces eso expandió el sistema feudal porque el señor feudal tuvo que repartir poderes. Es brillante, ¿no?, la observación tuya, aunque después, recuérdate que hay otro elemento fundamental que propició uno de esos grandes cambios en la era industrial, que fue la máquina de vapor, también en su momento un muestra de tecnología. Bueno, pero vamos a continuar en este interesante conversatorio después de cumplir algunos compromisos propios, que eso debiste decirlo tú, pero Protégeme para adelante. Sí, está bien. Ya volvemos.
Desde hace más de 20 años, Improca impulsa la confiabilidad del sistema eléctrico en República Dominicana, Centroamérica y el Caribe. Con un equipo especializado y tecnología de vanguardia, ofrecemos soluciones integrales en diagnóstico, mantenimiento, inspección y capacitación especializada. Nuestro laboratorio, acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025, garantiza resultados precisos y confiables. Adicionalmente, nuestra plataforma Lab Access permite la consulta de estos resultados en tiempo real, optimizando la toma de decisiones. Hemos formado a más de 5.000 profesionales, fortaleciendo las capacidades del sector eléctrico y promoviendo una cultura de mantenimiento preventivo y confiabilidad operativa. Hoy, más de 1.000 MVA operan con alta confiabilidad, respaldados por nuestros servicios. Improca, confiabilidad en el suministro eléctrico para gestionar su operación. Montaña Mágica, un lugar mágico. Contáctanos. De Jerónimo iPhone, búsquelo en todas las redes y haga su pedido al teléfono que usted quiera. Comuníquese con Jerónimo iPhone, el lugar donde usted debe llegar y buscar su teléfono, pero de igual manera usted puede comprarlo y se lo envían directamente con garantía. Los mejores teléfonos nuevos siempre están en Jerónimo iPhone, como debe de ser. El 23 de septiembre del 2026 será la fiesta de la nación. El maestro de maestros, Ramón Orlando, y sus amigos estarán celebrando los 50 años de la vida musical del maestro de maestros en el Estadio Olímpico. 50,000 personas cantaremos y celebraremos la música de la nación. Entrada general $1,000 por persona. Para información acerca de localidades especiales, acceda en la web a tuboleta.com.do. Te esperamos en los 50 años del maestro de maestros, Ramón Orlando. No hay nadie más para sustituirte. El dealer más grande de la República Dominicana. Más de 25 años. Más de 30,000 clientes satisfechos. Miles de dominicanos lo confirman. No hay nadie que tenga mejor variedad y precio que Auto Mayella. Aceptamos tu vehículo. 15% de inicial en la mayoría de modelos. 6 meses sin intereses. Desde 0.66 de interés mensual fijo. Algunas restricciones aplican. Auto Mayella. Nadie te da más. Recuerda que tenemos actualizaciones diarias y estamos al día de lo que quieras comprar. Síguenos en nuestras redes sociales, @Automayella, o accede a nuestra página web www.automayella.com.do o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro 0, La Vega, y en la 145 Northwest 27th Avenue, Miami, Florida, 33147. Automayella, el dealer de los dominicanos. ¿Compraste un camión Jackman fuera del país? ¿Ahora no encuentras piezas ni servicios? Muchos camiones son falsos, ensamblados sin autorización, sin garantía, sin respaldo. Ve a lo seguro. Compra tu Jackman original en CK Trans Motors. Representación exclusiva en República Dominicana. Elige bien. Elige CK Trans Motors. Bueno, nosotros retornamos acá en qué día con Edis Bueno en los análisis de General Soto Jiménez y con un invitado solamente de lujo, el sociólogo Inocencio García, que está con nosotros, experto en geopolítica. Don Inocencio, una pregunta antes de, en este segundo bloque.
¿Qué está pasando en América Latina? Y justamente de eso se trata el Congreso. ¿Qué está pasando con países como Colombia, con un nuevo presidente atípico? Tenemos el caso de Brasil, que aún se mantiene con el socialismo. Tenemos el caso de Nicaragua, un caso muy particular con Ortega. ¿Qué está pasando en América Latina específicamente con estos movimientos pendulares de la política? Mire, yo creo que, aunque vamos a hablar más adelante sobre el Congreso que se organizó con el auspicio del Instituto Global, Datos de Estudio en Ciencias Sociales y Global y el Instituto Universitario Ortega Marañón de España, organizado por los estudiantes de la cohorte 2025-2027, que la maestría en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de I-Global. Bueno, yo resumiría dos grandes ejes de ese seminario, dos grandes ideas macro. Una que es todo el tema de la inseguridad mundial, que fue lo que se reflejó, yo diría por consenso, en todos los expertos que expusieron, los nacionales y los internacionales. Y el segundo macrofactor, la doctrina Monroe, la doctrina del presidente Donald Trump, que ya dije en otro programa, que no creamos que es una doctrina pasajera. Y no va a ser una doctrina pasajera, y luego voy precisamente a la pregunta de Lluveres, porque resulta que Estados Unidos, de hace un tiempo yo dije que estaba padeciendo lo que yo denomino estrés geoestratégico. ¿En qué sentido? En el sentido de que Estados Unidos, desde principio de este siglo, empezó a tener demasiados frentes geopolíticos que tuvo que atender. Primero, la guerra contra el terrorismo, ¿no? La lucha contra el terrorismo, que se emprendió durante el periodo del presidente George Bush hijo, por el tema del ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001. Entonces, el ascenso de China como principal desafío geopolítico y geoestratégico que ha amenazado y la hegemonía unipolar de Estados Unidos, ¿no? Ese es uno de los macrofactores estructurales de ese estrés geoestratégico del que yo hablo. Y además, luego, lo que pudiésemos decir, toda la presión a nivel planetario, a nivel geográfico. Estamos hablando de Asia Occidental, que le llaman Medio Oriente, pero eso es Asia Occidental, Asia Central y Asia Oriental, a lo que le llaman Medio Oriente, ¿no? Es así correctamente, académicamente, que se le debe denominar. En el caso de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, contra la República Islámica de Irán, estamos hablando de Asia Occidental, ¿no? Entonces, para llegar a tu pregunta, Lluveres, es que esta doctrina nacional de seguridad de los Estados Unidos, que lo que se refleja es que hay un repliegue de Estados Unidos sin necesariamente abandonar los otros compromisos geoestratégicos que Estados Unidos tiene a nivel global, pero hay una disminución de la presencia, pudiésemos decir que hay un debilitamiento de la hegemonía de Estados Unidos en esas otras áreas del planeta. Léase Europa, que inclusive Estados Unidos prácticamente la ha abandonado en materia de protección de seguridad militar, la crisis que tiene ahora mismo en toda esa Asia Occidental, el dominio que está teniendo China en todo lo que tiene que ver con Asia-Pacífico, ¿no? Entonces esos son lo que yo le denomino estrés geoestratégico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la doctrina Monroe, que parte de la Estrategia Nacional de Seguridad?
Estados Unidos dice, me repliego a mi área occidental, a mi hemisferio occidental. Europa, la región de América Latina y el Caribe. ¿Cuál es la zona geográfica más cercana a Estados Unidos? Nosotros, América Latina y el Caribe, y por eso precisamente centramos el Congreso en América Latina y el Caribe, desafíos y oportunidades ante el nuevo contexto internacional. ¿Y por qué está ocurriendo estos fenómenos de estos, vamos a llamarles outsider, unos sí, otros no? Por ejemplo, el de la Espriella de Colombia es un outsider, Sí. ¿no? Abogado un poco polémico, ¿no? O muy polémico en su actividad profesional. Tenemos, por ejemplo, a Nasri Asfura, que también el mismo presidente Trump intervino de manera directa, tiene que ganar Nasri Asfura porque si no, no habrá ayuda para Honduras. En el caso, por ejemplo, de las elecciones de medio término en Argentina, bueno, pues Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde se concentra el 40% de la población argentina, y en consecuencia el peso electoral del Gran Buenos Aires, bueno, pues entonces yo creo que Patria para Todos o Frente Amplio, que es el de Kicillof, ¿no? De la misma tendencia política ideológica del kirchnerismo, ¿no? Entonces, bueno, ganaron abrumadoramente ese primer balotaje para el Congreso y para las alcaldías. Entonces Trump intervino ahí, el presidente Trump intervino y dijo, si pierden el segundo balotaje a Milei, dice, no, Argentina no va a tener la ayuda financiera que de manera desesperada esperaba Javier Milei, el presidente Javier Milei. Bueno, pues en el caso de Chile tenemos a José Antonio Kast, que es el producto de, yo diría, el desenfoque del gobierno del presidente Boric, ¿no? ¿Cuál fue el desenfoque? Tú no puedes plantearte en un país de tanta tradición institucional como Chile, pretender una reforma constitucional donde tú pretendía prácticamente poner a Chile en un régimen parecido al boliviano, que iba a ser un régimen plurinacional, porque resulta que los indígenas que están en el Pacífico, y eso iba a convertir a toda una región de Chile, Bolivia, Argentina, con esas etnias, ¿no? Que son de la misma etnia. Prácticamente lo que se estaba proponiendo en el caso de esa reforma constitucional era una justicia independiente que iban a tener los indígenas y también iban a tener una especie de estado aparte. Lógicamente, Boris fracasó porque la votación fue 60 en contra, ¿no? Totalmente fracasó. En el caso de Nicaragua, Inocencio, ¿qué está pasando con Daniel Ortega? En el caso de Nicaragua es un fenómeno demasiado particular. Yo diría que es único. Nicaragua se está convirtiendo en una dinastía familiar, ¿no? Es una dinastía familiar. Una cosa de la paradoja de la historia, porque se viene de un proceso revolucionario contra una dictadura, ¿no? De los Somoza, apoyada por los Estados Unidos, con una intervención histórica precisamente en ese país, como en toda la región de los Estados Unidos, pero esto lógicamente ha devenido en un régimen no democrático. Ya el mismo presidente Daniel Ortega ha dicho que no van a celebrarse elecciones, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta un dato. Yo siempre lo he dicho desde hace muchos años, si Estados Unidos, en vez de sanciones,
se hubiese ocupado en la región de hacer inversiones, otro gallo cantaría en lo que tiene que ver con la disputa que le tiene la República Popular China en materia de inversión en la región. ¿A qué se debió eso? Bueno, se debió a que con la guerra contra el terrorismo, Estados Unidos abandonó a la región durante casi 2 décadas. Inclusive dice el coronel Pedro Baño en uno de sus libros de geopolítica que China, de no tener nada en el año 2000, tuvo todo en el año 2020, ¿no? Estados Unidos siguió con las guerras, Estados Unidos siguió con sus presiones de carácter ideológica y sin embargo la República Popular China dijo, no me interesan el régimen que tú tengas, yo lo que necesito es hacer negocios. Sí, ¿no? entonces... tenemos que hacer otra pausa. Pero yo quisiera, antes de hacer una observación interesante, con todo el planteamiento que ha hecho Inocencio, el observar, sin especulación, que lo que demuestra, y yo creo que la médula del Congreso, es la realidad. La política en Latinoamérica en los últimos 60 años ha sido pendular. De un lado está en la derecha, así es. De otro lado ha estado en la izquierda. Así es. Hubo una época que estuvo en el centro, que fue la época de Collor de Mello, y después como comenzó Fujimori. Pero resulta que, como él ha dicho, hubo un demasiado predominio en el péndulo hacia la izquierda, lo que se llamó el socialismo del siglo XXI. Y la indiferencia de los Estados Unidos, donde China, como se dice aquí, le comió los caramelos en América Latina. Entonces, lo que está pasando ahora es que los Estados Unidos ha retomado, ante esa situación, con la doctrina Donroe, que significa la doctrina de Donald Trump. Déjeme decirle, hay escuelas que dicen que los Estados Unidos en este proceso ha estado al borde, de forma interna, a una balcanización, ¿verdad? Que propicia lo que fueron los inicios de la guerra civil. Fíjate el antecedente que te estoy poniendo. Ahora bien, no hay tiempo para analizar, me encantó lo de Nicaragua, pero hay que meter ahí al Perú. Y el Perú... con otro signo. Con otro signo. Pero... Ahora, el problema ha sido, aparte de la indiferencia, por así decirlo, en su área vital de los Estados Unidos, que es, eso me recuerda mucho a toda una escuela geopolítica que no habla naturalmente del espacio vital, sino habla de lo que representa a América Latina para los Estados Unidos en términos geopolíticos. Pero yo lo que interesante señalar, ya para irnos de señalar, que el problema de la ideologización de ese péndulo, propio del péndulo mismo, logró desacreditar los dos extremos. Sí. ¿Por qué? Porque el problema de Estados Unidos no era el socialismo en el siglo XXI, que se convirtió simplemente en populismo y antinorteamericanismo. El problema es que el gran problema, huelga decir la repetición, de América Latina es simple. Son los 200 millones de pobres que hay en los Estados Unidos y ninguna de las bandas, cuando lo ha tocado del péndulo, lo ha resuelto, ¿verdad? Que eso está pendiente, y ese número no se ha detenido. ¿Por qué? Por la falta de inversiones. Claro. Pero yo no estaba hablando de inversiones militares, estoy hablando de inversión. No, de inversión económica y de desarrollo social. Bueno, vamos entonces. Sí, vamos a una pausa y ya retornamos con nuestro invitado.
Desde hace más de 20 años, Improca impulsa la confiabilidad del sistema eléctrico en República Dominicana, Centroamérica y el Caribe. Con un equipo especializado y tecnología de vanguardia, ofrecemos soluciones integrales en diagnóstico, mantenimiento, inspección y capacitación especializada. Nuestro laboratorio, acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025, garantiza resultados precisos y confiables. Adicionalmente, nuestra plataforma Lab Access permite la consulta de estos resultados en tiempo real, optimizando la toma de decisiones. Hemos formado a más de 5.000 profesionales, fortaleciendo las capacidades del sector eléctrico y promoviendo una cultura de mantenimiento preventivo y confiabilidad operativa. Hoy, más de 1.000 MVA operan con alta confiabilidad, respaldados por nuestros servicios. Improca, confiabilidad en el suministro eléctrico para gestionar su operación. Montaña Mágica, un lugar mágico. Contáctanos. De Jerónimo iPhone, búsquelo en todas las redes y haga su pedido al teléfono que usted quiera. Comuníquese con Jerónimo iPhone, el lugar donde usted debe llegar y buscar su teléfono, pero de igual manera usted puede comprarlo y se lo envían directamente con garantía. Los mejores teléfonos nuevos siempre están en Jerónimo iPhone, como debe de ser. El 23 de septiembre del 2026 será la fiesta de la nación. El maestro de maestros, Ramón Orlando, y sus amigos estarán celebrando los 50 años de la vida musical del maestro de maestros en el Estadio Olímpico. 50.000 personas cantaremos y celebraremos la música de la nación. Entrada general 1.000 pesos por persona. Para información acerca de localidades especiales, acceda en la web a tuboleta.com.do. Te esperamos en los 50 años del maestro de maestros, Ramón Orlando. No hay nadie más para sustituirte. El dealer más grande de la República Dominicana. Más de 25 años. Más de 30.000 clientes satisfechos. Miles de dominicanos lo confirman. No hay nadie que tenga mejor variedad y precio que Auto Mayella. Aceptamos tu vehículo. 15% de inicial en la mayoría de modelos. 6 meses sin intereses. Desde 0.66 de interés mensual fijo. Algunas restricciones aplican. Auto Mayella. Nadie te da más. Recuerda que tenemos actualizaciones diarias y estamos al día de lo que quieras comprar. Síguenos en nuestras redes sociales, @automayella, o accede a nuestra página web www.automayella.com.do o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro 0, La Vega, y en la 145 Northwest 27th Avenue, Miami, Florida, 33147. Auto Mayella, el dealer de los dominicanos. ¿Compraste un camión Jackman fuera del país? ¿Ahora no encuentras piezas ni servicios? Muchos camiones son falsos, ensamblados sin autorización, sin garantía, sin respaldo. Ve a lo seguro. Compra tu Jackman original en CK Trans Motors. Representación exclusiva en República Dominicana. Elige bien. Elige CK Trans Motors. Retornamos en qué día con Eddie Bueno en los lunes del análisis del general Soto Jiménez. Yo soy Francisco Lluveres. Siempre será un honor de que ustedes nos reciban donde quiera que ustedes estén. En este caso tenemos nuestro invitado de lujo, el sociólogo
experto en geopolítica, Inocencio García. Inocencio, nos quedamos ahí con un poquito de Nicaragua, lo que está pasando, y como nos queda poco tiempo, vamos a entrar un poquito de Cuba y ya al Congreso. Sí, yo quería... Sí, adelante, general. Que se me estaba pasando. Se me estaba pasando y no se me puede pasar. Y es enviar un saludo muy dominicanista, muy leonelista y muy pueblista a todos los seguidores de este espacio, y aprovechar y mandar un saludo a nuestro amigo, que me imagino que ahora tú lo dirás, del Congreso. Ajá. La directora de Funglode. La rectora de Global, la doctora Josefina Pimentel. Exactamente. Un saludo. Muchas gracias. Y felicitaciones también por lo que tuvo que ver con el Congreso. Así es. Bueno, rápidamente, ¿no? Tenemos el caso de Keiko Fujimori, ¿no? Hija del expresidente ya fallecido Alberto Fujimori, que fue también apoyada por los Estados Unidos, también en el Perú, que es el mismo caso de Alberto de la Espriella, el abogado. Y entonces, tenemos el caso de Cuba, ¿no? Con un signo histórico distinto, y lo que yo debo de recordar es que yo creo que fue en década del 80, 82, si no recuerdo, que inclusive con la presencia del ex secretario de Defensa Robert McNamara y con la presencia del comandante Fidel Castro, senadores, ex militares, usted debe recordar eso. Sí, claro. Hubo un encuentro en La Habana, sí, donde se llegó a la conclusión de que Cuba no representaba ya un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces uno como latinoamericano, ¿no? Y con esa relación, independientemente del signo político ideológico del régimen que mantiene Cuba, pues somos hermanos de las Antillas. Somos grandes amigos históricos, culturales, ¿no? Entonces, uno abogaría humildemente desde esta posición que como Cuba ya hace más de 4 décadas no representa peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, que se pueda retomar la iniciativa del presidente Barack Obama, de que empezó a establecer, no solamente flexibilizar, sino ya en vista de restablecer las relaciones diplomáticas formales, completas, entre Estados Unidos y Cuba. Y yo diría lo mismo, si Estados Unidos se hubiese ocupado de las inversiones, ¿no? Cuba no estuviese pasando esa situación, y Estados Unidos, diría yo, para toda América Latina, no solamente para Cuba, Estados Unidos estuviese en su hemisferio más cercano, en su región más cercana, estuviese mucho más protegido en materia de seguridad nacional de los Estados Unidos, que es una de sus preocupaciones, ¿no? En consecuencia, yo no soy quien para decirlo, pero si Estados Unidos pudiese reelaborar su enfoque sobre la región, yo diría que de esa manera, General y Lluvere, pudiese competir en materia, yo diría inclusive geoeconómica, con China, porque como China no le pide a ningún gobierno de qué signo ideológico tú eres, sino yo lo que quiero son negocios, ¿no? El ganar, como ellos le llaman, ¿no? En definitiva es eso, ¿no? Que se le dé un respiro a Cuba. Sí, yo pienso que, excúsame, no sé, que meta la cuchareta, pero sí, te voy a decir algo. Desde el punto de vista de mi especificidad, fundamentalmente la militar, sí, te voy a decir que ese planteamiento tuyo, yo creo que con una forma muy particular, los Estados Unidos están en eso, en lo que tú dices. ¿Tú sabes por qué? Porque la correlación de fuerza militar es abrumadora con respecto, o sea que si fuera simplemente la vieja conducta de borrarlo, ¿verdad? Y atacarlo militarmente, tener contingencia, yo estoy totalmente seguro que sería, aparte del espíritu de ese pueblo,
yo no, creo es que no hay comparación. No hay comparación. No, por lo tanto, no hay comparación. con ese antecedente, que es un referente que tú dijiste, y después la acción Obama, y después hasta la del Papa Francisco, yo creo que es importante reparar en eso. Los Estados Unidos, como nosotros decimos en términos, le está buscando un bajadero, ¿verdad? Bueno, la visita del Papa Juan Pablo II. Claro, de Juan Pablo II. Juan Pablo II, que dijo que el mundo se abra a Cuba y que Cuba se abra al mundo. Sí. O sea que ahí está el planteamiento. Ahí está. Entonces ya en estos 3 últimos minutos vamos a conversar un resumen de lo del Congreso, geopolítica y relaciones internacionales, que estos retos de América Latina y el Caribe. ¿Qué pasó en ese Congreso? ¿Cuáles fueron los grandes triunfos del Congreso? Sí, realmente, como lo dijo el general Soto Jiménez, fue un Congreso de mucha trascendencia. Ha sido un Congreso de mucha trascendencia, con ningún costo en materia de los expositores, porque todos aportaron sus conocimientos sin ningún pago, ¿no? Fueron participaron expertos nacionales e internacionales. Parte de ellos lo ven ahí ustedes en pantalla. Tuvimos el privilegio de tener alrededor, general Soto Jiménez y Lluveres, de alrededor de 4 perspectivas, 4 miradas, ¿no? Una anglosajona, que fueron con el doctor Evangelis, que fue funcionario del Departamento de Estado. Interesante, muy sí, interesante. muy interesante, que usted la pudo ver. El doctor Henry Lash de la Universidad de Oxford, que es un doctorando, que es experto en América Latina, precisamente su doctorado se especializa en el tema de América Latina y el Caribe. Una mirada iberoamericana, con la participación de la Embajada de España, con su secretario, el doctor José Antonio Moyano. Sí. Una mirada europea, porque participó el jefe adjunto de la Unión Europea en la República Dominicana, el señor Stephen Powers. Una mirada también latinoamericana, con el expresidente Ernesto Samper. Y yo diría que también, lo concebimos así, una mirada caribeña desde la República Dominicana, porque lo que se vio a nivel de la región de desafíos y oportunidades ante el nuevo contexto internacional, entonces los partidos políticos, particularmente el Partido Revolucionario Dominicano y la Fuerza Nacional Progresista con el doctor Pelegrín Castillo, y en el caso del PRD con la doctora Yanet Camilo, bueno, pues vimos esos desafíos y esas oportunidades para la República Dominicana. Interesante ambas participaciones por su contenido. Pero magistrales. Magistrales. Magistrales ambas. Y entonces vamos a tener, yo diría, también la buena aventura, la dicha, de que esas ponencias se van a editar en un libro auspiciado por el I-Global y por el Instituto Ortega Marañón de España. Perfecto. Sí, y finalmente el punto sobre la I, la cereza sobre el pastel, que nos hemos dicho que muchos participantes internacionales lo hicieron vía Zoom. Lo hicieron vía virtual, eso fue una coordinación, pero que estuvo muy buena. Muchas gracias, darle las gracias al equipo de la Fundación Global en Democracia tiempos y reales. Desarrollo, en tiempo real. A los técnicos, ¿no? A la doctora Josefina Pimentel, a su equipo del Instituto Global, bueno, estuvo siempre presente Catherine Olivero de la Fundación Global. Es decir, hubo todo un conjunto de voluntades. Y el trabajo brillante que a mí me llena de... Y a los estudiantes, lógicamente. De los estudiantes. A los estudiantes. Una cosa extraordinaria que eso es importante. De cómo esos jóvenes... Yo soy el coordinador académico de esa cohorte 2025-2027, de esa maestría en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, y yo realmente, como nosotros como personas ya de la tercera generación, ¿no, verdad? De la tercera edad, bueno, pues nos sentimos pero gratamente orgullosos de esos jóvenes y que nos indican que no todo está perdido. No, y que además que es un detalle importante ya. Yo digo que la cereza, pero hay que decirlo. Otra cereza la presencia propiciatoria del presidente Fernández, que por cierto nos lleva a señalar lo siguiente. Yo hablé de la ola que hay con el renacimiento de la geopolítica, pero resulta
que en términos académicos, nosotros no fue que no montamos la ola, ni No, que no. Hay un tiempo en que, eso, claro. cosa que yo veía, hay un tiempo en que todo lo contrario, se fue pionero. Sí, y es un tema que se mantiene ahí, como yo digo, al pie del cañón. Sí, Bueno. sí, con el presidente Leonel Fernández, que es un verdadero experto en estos temas. Bueno, don Inocencio, muchísimas gracias por aceptar la Gracias a invitación. ustedes. Hemos tenido al sociólogo, experto en geopolítica, Inocencio García, hoy en los lunes del general, en los análisis del general Soto Jiménez. A ustedes las gracias, como siempre. Nos vemos en la vuelta.